Hoy 3 de diciembre celebramos a San Francisco Javier, misionero, año 1552. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros, porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que han existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así: Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, país inmenso, el Japón y varios países más. Su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba: si no consigo barco, iré nadando. Fue un verdadero héroe misional. Francisco nació cerca de Pamplona, España, en el castillo de Javier, en el año 1506. Era de familia que había sido rica, pero que a causa de las guerras había venido a menos. Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir y de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios. Dios lo hará sobresalir, pero en santidad. Compañero providencial. Fue enviado a estudiar a la Universidad de París. Allá se encontró con San Ignacio de Loyola, el cual se hizo muy amigo, y empezó a repetirle la famosa frase de Jesucristo: ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Este pensamiento lo fue liberando de sus ambiciones mundanas y de sus deseos de orgullo y vanidad, y lo fue encaminando hacia la vida espiritual. Aquí se cumplió a la letra la frase del libro del Eclesiástico: encontrar un buen amigo es como encontrarse un gran tesoro. La amistad con San Ignacio transformó por completo a Javier. Fundador y catequista. Francisco fue uno de los 7 primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. Misionero sin pensarlo. El sumo pontífice pidió a San Ignacio que enviara a algunos jesuitas a misionar en la India. Fueron destinados otros 2, pero la enfermedad les impidió marchar. Y entonces el santo le pidió a Javier que se quisiera embarcar para tan remotas tierras. Él obedeció inmediatamente y emprendió el larguísimo viaje por el mar. En el barco aprovechó esas interminables semanas para catequizar lo más posible a los marineros y viajeros. Con San Javier empezaron las misiones de los jesuitas. Caminante incansable. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, Indostán, Japón y otras naciones, a pie, solamente con el libro de las oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños. Parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba: basta, Señor, si me mandas tantos consuelos, que me vas a hacer morir de amor. Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba presidida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha. Tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones.
La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad y a su poder de intercesión. Goa, su centro evangelizador. Desde 1510, Goa era una ciudad portuguesa en la India, y allá puso su centro de evangelización nuestro santo. En esa ciudad se conservan ahora sus restos. A los portugueses se les había olvidado que eran cristianos y lo único que les interesaba era enriquecerse y divertirse. Así que tuvo el misionero que dedicarse con todas sus fuerzas y su gran ascendiente a volver fervorosos otra vez a aquellos comerciantes sin conciencia y sin escrúpulos. Él decía en una de sus cartas: «Estoy aterrado de la variedad tan monstruosa de acciones que tienen estos hombres para poder robar». Empezó a ganarse la buena voluntad de las gentes con su gran amabilidad. A uno de sus compañeros le escribía: «Hágase amar y así logrará influir en ellos». Si emplea la amabilidad y el buen trato, verá que consigue efectos admirables. Estableció clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó la costumbre de confesarse y comulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto. Por 13 veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas, los brahmanes, no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente, y de vez en cuando les enviaba algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Pobre con los pobres. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía con ellos simplemente arroz. En vez de bebidas finas, solo tomaba agua. Dormía en una pobre choza en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Biblia, recomendándoles que cada uno las contara a su propia casa. Y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Cantar llorando. Visitó muchas islas y en cada una de ellas enseñó la religión cristiana. Sus viajes eran penosos y sumamente duros, pero escribía: «En medio de todas estas penalidades e incomodidades, siento una alegría tan grande y un gozo tan intenso que los consuelos recibidos no me dejan sentir el efecto de las duras condiciones materiales y de la guerra que me hacen los enemigos de la religión». Podría repetir la frase de San Pablo: «Sobreabundo en gozo en medio de mis tribulaciones». A donde fueres, haz lo que vieres. Dispuso irse a misionar al Japón, pero resultó que allá lo despreciaban porque vestía muy pobremente, y en cambio en la India lo veneraban por vestir como los pobres del pueblo. Entonces se dio cuenta de que en Japón era necesario vestir con cierta elegancia. Se vistió de embajador, y en realidad el rey de Portugal le había conferido el título de embajador, y así con toda la pompa y elegancia, acompañado de un buen grupo de servidores muy elegantes y con hermosos regalos, se presentó ante el primer mandatario. Al verlo así, lo recibieron muy bien y le dieron permiso para evangelizar. Logró convertir bastantes japoneses y se quedó maravillado de la buena voluntad de esas personas. Pereció en la brecha. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos europeos. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de San Xian, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado
y se enfermó y consumido por la fiebre, en un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes, murió el 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y 2 negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto, y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el Sumo Pontífice en 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro. Francisco Javier, maravilloso misionero, pídele a Dios que conceda un espíritu como el tuyo a todos los misioneros del mundo. Piensa en el final de tu vida y evitarás muchos pecados. Sirásida 7:36. San Francisco Javier, ruega por nosotros.